Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con un pequeño trozo en nido de abeja como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y vamos a doblar la tela no por la mitad, pero sí como para que nos quepan tanto el patrón de la manga como el patrón de la espalda. Con el derecho de la tela enfrentado y siguiendo la dirección del hilo de la misma, de la tela, vamos a colocar los patrones de la manga y de la espalda con suficiente hueco o margen entre patrón y patrón para luego dejar el margen para la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. Ambas piezas las vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, excepto para el bajo, que tanto de la espalda como de la manga vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros. Vamos a hacer en la espalda unos pequeños cortecitos marcando las líneas de la solapa del patrón. En el patrón lo veréis, y solamente tenéis que hacer unos pequeños cortes tanto en la parte superior, o sea en el escote de la espalda, como en el bajo, para luego doblar esa solapa y que nos quede perfectamente acoplada con la medida del patrón. También vamos a hacer un pequeño corte en el centro de la manga, de esta manera, o sea, un pequeño piquetito que nos va a servir para luego montar la manga en el cuerpo de la blusa. Sobre la tela doblada vamos a colocar el papel de patrón del cuello y vamos a cortar un primer cuello, es decir, necesitamos 4 piezas de este mismo patrón. Vamos a cortar 2 ya que tenemos la tela doblada, y luego cortaremos una pieza exactamente igual. Para ello la colocamos de la pieza como estáis viendo, alfilereamos el papel de patrón a la tela y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Y una vez tenemos cortado uno de los cuellos, vamos a cortar el otro. Vamos a colocar la pieza ya cortada sobre la tela doblada y vamos a alfilerear lo que es la pieza a la tela, y luego recortamos justo por a ras, justo por el borde de la tela. Y vamos ahora con la pieza delantera, pero lo que es los laterales al nido de abeja. Lo que hacemos es alfilerear esta pieza a la tela doblada con suficiente hueco por todo el contorno. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos por todo el contorno a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros. Y para la terminación del cuello vamos a necesitar o un bies largo o una serie de bies cortos que se pueden ir uniendo.
Para ello cortamos el bies, como estáis viendo en el vídeo, que es nada más que cortar una tira de unos 2,5 centímetros, 3 centímetros aproximadamente de ancho, que se corta en la diagonal de la tela para que sea un poquito elástico. Y ya solo nos quedaría cortar lo que es la parte central del delantero, es ese nido de abeja. Tenéis dos opciones. Si no queréis ponerle nido de abeja, queréis hacer la blusa sin más, sin complicaros, el patrón completo del delantero está en el blog. Lo podéis descargar y cortáis la pieza delantera haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Y si no, si queréis hacer lo que es el nido de abeja, yo lo que hice fue calcular básicamente el trozo que iba a fruncir cortando un rectángulo de la altura de lo que era el patrón delantero y el ancho. Lo que hice fue calcularlo de la siguiente manera. La medida que digamos que iba a fruncir, pues la mitad de esa medida la multiplicas por 3 y ya tienes la tela que hay que fruncir. Bueno, para no hacerlo muy complicado, os he dejado un patrón orientativo en el blog y sí que es verdad que en ese patrón, con ese patrón podéis, digamos, recortar el rectángulo y así podéis fruncir esta parte. Una vez tenemos ese cuadrado o rectángulo que nos haya resultado para realizar el nido de abeja, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger un hilo un poquito más resistente que el hilo normal. Yo he utilizado un hilo de Irvanar que es muchísimo más resistente, es algo más duro y así no se me va a partir en el proceso. La verdad que ahora todo esto va a mano y cuanto mejores materiales tengamos, pues mucho mejor. Y lo que voy a hacer es con puntada de bastilla voy a fruncir toda la parte superior, digamos, de ese cuadrado, de ese rectángulo. Cojo un hilo, como ya os he dicho, hilo de hilvanar, y con una aguja normal de coser a mano voy a ir realizando puntadas hacia arriba y hacia abajo, como veis en el vídeo. En mi caso, al ser la tela cuadrados, pequeños cuadrados, yo lo que he hecho es tomar como referencia las esquinas o los vértices de estos cuadrados para que las puntadas luego me vayan a salir iguales por todos lados y luego os explico. En un principio vamos a hacer la primera línea de costura, o sea, lo que es esta primera línea en puntada de bastilla, pero luego seguiremos hacia abajo. Todo ello con diferentes hilos. Vamos a ir realizando tantas filas o tantas líneas de costura como de ancho queramos nuestro nido de abeja, nuestro fruncido. Es importante que al extremo del hilo le hagamos un buen nudo porque luego vamos a tirar de los hilos para fruncir y este nudo nos tiene que sujetar bien la tela. Como ya os digo, la puntada es puntada de bastilla para fruncir y lo importante es que todas las puntadas sean exactamente iguales en longitud y que las líneas vayan iguales, es decir, que en la columna que no haya puntada, que no haya hilo, no habrá hilo, y en la columna que haya hilo, que haya puntada con el hilo hacia afuera, el hilo tiene que estar hacia afuera. No sé si se ve muy bien en la imagen del vídeo, pero la idea es que hagamos todo este fruncido para que luego al tirar de los hilos la tela se frunza y queden en columnas perfectas. Ahora vamos a coger los extremos de los hilos por un lado y en grupos de 3 vamos a ir haciendo
unos nudos en el extremo de estos 3 hilos, es decir, vamos a ir haciendo en grupos de 3, como veis en el vídeo, los nudos en uno de los lados de la parte que vamos a fruncir. Y ahora por el otro lado, también en grupos de 3, vamos a ir tirando de estos hilos y rizando la tela, como veis en el vídeo. Y en este extremo vamos a ir haciendo también nudos, agrupando los hilos de 3 en 3, igual que lo tenemos en el otro lado, hacemos nudos con el ancho, es decir, el ancho del nido de abeja, de ese cuadrado fruncido, nos tiene que quedar exactamente a la medida que nosotros queramos, o sea, que esté bien juntito, pero la medida del ancho tiene que tener algo de holgura. Esta holgura va a ser, pues, si lo comparamos con nuestro patrón, os he dejado más o menos lo que tiene que medir. Y vamos a ir haciendo estos nudos a la misma medida y cortando los hilos. Esto es un poco un trabajo laborioso, pero la idea es que nos quede bien parejito todo lo que es el fruncido y a la misma medida, es decir, igual de ancho por todos lados nuestra parte de fruncido. Ya veis que una vez que tenemos esa holgura nos queda un rectángulo o un cuadrado perfecto. Vamos a coger ahora nuestro hilo para bordar. Bueno, no le hagáis caso a esta cenefa porque hice bastantes pruebas al ser el primer nido de abeja que hacía. Hice bastantes pruebas hasta que encontré cómo me gustaba. Y vamos a coger el hilo de bordar, que normalmente tiene varios hilos dentro de lo que es el hilo de bordar, y vamos a coger solo 3 hilos, 3 hilitos finitos, los separamos y enhebramos la aguja con la que vayamos a bordar, con la que vayamos a hacer ese nido de abeja. Hacemos un nudo en el extremo del hilo y vamos a comenzar nuestro dibujo. La primera hilera que vamos a hacer es como una especie de montañitas en gris oscuro. Colocamos el hilo hacia arriba haciendo como una especie de arco iris o una especie de puente. Y ahora vamos a hacer la puntada en ese mismo pliegue, el que va a ser así, de esta manera va a ser nuestra primera puntada. Luego colocamos o volvemos a colocar ese hilo en la parte superior, es decir, en forma de arco iris, y cogemos el siguiente pliegue con una pequeña puntada. Vamos a volver a colocar el hilo en la parte de arriba en forma de arco iris y cogemos la siguiente puntada. Ya llegaríamos a la base de nuestra montañita, como quien dice, para explicaroslo. Entonces ahora cogemos el hilo y lo bajamos hacia abajo, como si fuera una carita sonriente, o sea, una boca sonriente. Y cogemos el siguiente pliegue a la misma altura que tenemos el anterior. Y ahora vamos a ir subiendo la montaña. Para subir, digamos, la montaña, vamos a poner el hilo siempre hacia abajo, en forma de boca sonriente. Y vamos a ir cogiendo hasta 3 pliegues, como quien dice, y de esta manera vamos a llegar a la cima de la montaña. Cuando lleguemos arriba, cuando tengamos 3 puntadas o 3 pliegues cogidos, vamos ahora a hacer la cima de la montaña. Colocamos el hilo en la parte superior, como antes hemos hecho, en forma de arco iris, lo dejamos arriba y cogemos el siguiente pliegue a la misma altura que el anterior. De esta manera vamos a ir haciendo estas montañitas. Vamos a ir colocando el hilo en forma de arco iris en la parte de arriba cuando bajemos la montaña, como quien dice, y vamos a colocar
el hilo en forma de U, en forma de boca sonriente cuando subamos la montaña. Lo bueno que al ser la tela de cuadros nos va a ayudar a que todo el dibujo esté parejito y nos salga igual por todos lados, porque tenemos los cuadros como medida para ir realizando de forma lineal nuestro dibujo. También ayuda tener diseñado el dibujo antes de coser. Y esta es la puntada que vamos a ir utilizando durante todo el dibujo. Ahora veréis cómo vamos formando ese dibujo, pero vamos a hacer esta misma línea, la vamos a ir haciendo a lo largo de todo el nido de abeja, esta parte de nido de abeja. La verdad que es bastante sencillo porque para empezar pues es mejor coger cositas sencillas y ya luego pues vamos haciendo cosas más complicadas. Ahora con el hilo azul vamos a hacer exactamente las mismas puntadas que hemos hecho con el hilo gris. Cogemos 3 hilos del hilo azul y vamos a ir realizando el mismo recorrido que en el hilo gris, pero justo abajo del que acabamos de realizar, justo abajo de esas montañitas en color gris. Hacemos la primera puntada justo abajo del hilo gris y vamos a ir con el hilo hacia arriba, siempre bajando esa montañita, cogiendo esos pliegues justo debajo del hilo que ya tenemos del hilo gris. No sé si se ve, pero es bastante sencillo, quedan así los dos hilos pegados. Ahora vamos a hacer los dibujos centrales, esa malla central. Para ello lo que hemos hecho es únicamente cambiar la dirección de las montañitas, como quien dice, para que los picos de la montaña estuvieran enfrentados, como veis en el vídeo. Pero hemos hecho las mismas puntadas. Hemos cogido el cuadro de la tela como referencia y hemos hecho una parte superior de montañitas que miran hacia arriba y una parte inferior de montañitas que miran hacia abajo, y así forman ese rombo o esa malla de rombos que forma el entramado de lo que es el centro de nuestro dibujo. Vamos a ir haciendo puntadas tal cual hemos ido cogiendo pliegues siempre mirando la dirección donde tenemos que colocar el hilo. Ya sabéis que para bajar la montaña siempre vamos a colocar el hilo en forma de arco iris hacia arriba, y para subir nuestra montaña vamos a colocar el hilo en forma de sonrisa, de carita sonriente, es decir, hacia abajo. Y así vamos a ir subiendo y bajando la montaña, como veis en el vídeo. Una vez tenemos esta hilera, vamos a comenzar una hilera exactamente igual en la parte de abajo, pero con los picos enfrentados. De esta manera hemos hecho todo ese panel central de rombos, como veis en las fotos, como veis en el vídeo. Luego también lo que he hecho para reforzar, digamos, la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro nido de abeja, lo que he hecho es hacer doble tanto el color gris como el color azul que veis. ¿Cómo lo he hecho doble? Pues haciendo una hilera de montañitas justo abajo en este caso del hilo azul, y justo arriba del hilo gris lo he hecho también doble, siguiendo las mismas puntadas pero arriba del hilo gris. De esta manera aparecen esas montañitas como dobles. Y así quedaría el resultado. Si tenéis cualquier consulta me lo escribís por aquí en comentarios, pero es bastante sencillo. Y ahora este trocito que tenemos con nido de abeja lo vamos a coser a los laterales delanteros.
Lo que hacemos es colocar esos laterales como estáis viendo con los derechos de la tela enfrentado, haciendo coincidir tanto la parte superior, sobre todo la parte superior de nuestro nido de abeja. Lo colocamos, como veis, con los derechos de las telas enfrentados y lo vamos a coser ambos laterales a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, o bien nos vamos a ir guiando por donde empieza y termina ese nido de abeja, de tal forma que la línea de costura de ambos trozos nos quede perfectamente integrada, o sea, nos quede el nido de abeja perfectamente integrado en lo que es el cuerpo de la blusa. Antes de coser a máquina sí que os aconsejo que no solamente le pongáis alfileres, sino que también lo podéis hilvanar y ver cómo os quedaría lo que es el delantero, el tamaño del delantero completo. Lo podéis mirar con el patrón, comparar con el patrón que os he dejado, el medio patrón, digamos, de ese delantero en el blog, y así podéis comparar que efectivamente nos cae perfectamente para nuestra talla y nos cae el nido de abeja perfectamente centrado, y ambos laterales, en total el delantero compone ese, o sea, forma ese delantero de la blusa que necesitamos. Y ambas costuras las vamos a remallar o rematar con una punta en zigzag al borde de la tela. Colocamos el delantero, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba, y vamos a colocar las espaldas con el derecho de la tela hacia abajo, haciéndolas coincidir perfectamente por los hombros. Y vamos a coser los hombros de las espaldas y el delantero a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, uniendo así nuestra espalda con ese delantero. Y para que queden bien terminaditas estas costuras, las vamos a remallar con una punta en zigzag al borde de la tela. Los cuellos tal cual los tenemos cortados, es decir, en parejas de 2 con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coserlos, como veis en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela en forma de U, solo la parte exterior de ambos. Recortamos las esquinas, les damos la vuelta a estos cuellos y los planchamos bien. Doblamos el delantero por la mitad y vamos a calcular el centro de este nido de abeja o el centro del delantero para colocar los cuellos. Colocamos un alfiler justo marcando el centro y así nos vamos a guiar perfectamente. Y ahora vamos a colocar los cuellos a los lados de ese centro que tenemos marcado. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por ese contorno del escote o del cuello. Siempre vamos a coser desde el centro delantero uno de los cuellos hacia la espalda y el otro lo vamos a coser exactamente igual. Para que la solapa nos termine perfectamente, con las marquitas que hemos hecho en el patrón, vamos a doblarla en forma de zigzag, es decir, primero doblamos hacia el delantero o el derecho de la tela y volvemos a doblar una pestañita hacia atrás, de tal forma que luego al darle la vuelta, al quedar en la línea de costura del cuello, es un truco para que nos quede perfecto. Y por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a doblar primero por la marca que tenemos hacia el delantero, el derecho de la tela, y volvemos a doblar hacia atrás esa pequeña pestañita que también tenemos marcada, y vamos a coser el cuello a la vez que cosemos esta solapa, porque así entra dentro de la costura y nos va a quedar perfecto. Si os quedáis más tranquila, el cuello lo podéis hilvanar o alfilerear bien para que os quede bien centrado. Nosotros lo que hemos hecho es medirlo para ver cómo nos caía y la verdad que nos caía perfecto. Al final nuestros cuellos nos tienen que caer perfectamente centrados y bien juntos ambos. Y ahora, para que la terminación
de este cuello nos quede perfecta, vamos a colocar un bies. Tal cual tenemos la blusa con el derecho de la tela hacia arriba, vamos a colocar el bies con el derecho de la tela hacia abajo y lo vamos a ir cosiendo por todo el contorno del escote de ese cuello que acabamos de coser. Vamos a intentar que la costura tenga la misma medida que la costura que habíamos hecho para unir los cuellos al cuerpo de la blusa. Además, el bies va a pasar por encima de las solapas, cosiéndolas también como lo teníamos. Y ahora sacamos bien las esquinas de las solapas y volcamos el bies hacia el interior o revés de la tela de la blusa y vamos a doblarlo una y otra vez de tal forma que este bies se va a quedar en el interior o revés de la tela o del cuerpo de nuestra blusa. Ya veis que el bies nos quedaba un poco ancho porque doblaba demasiado. Queremos que este bies quede bien finito dentro del cuerpo de la blusa. Pero lo mejor es que el bies sea anchito y luego cuando estemos cosiendo ya rectificamos porque si no nos cuesta mucho luego si es muy finito hacer este tipo de cosas. Además, un truco que os doy es que planchéis el bies bien doblado en el interior antes de coser a máquina. Una vez lo tenemos doblado, o sea, lo doblamos una vez y otra vez hacia el interior o revés de nuestra blusa y tapando ese margen de costura, esa costura que acabamos de realizar o que se nos ha formado al coser los cuellos al cuerpo de la blusa. Cosemos nuestro bies en el interior, pero tenemos que tener en cuenta que los cuellos los estamos abriendo como veis en el vídeo, sacándolos de ahí para que esta costura en ningún momento pille los cuellos de la camisa o el cuello de la camisa. Las mangas las vamos a coser al hueco que viene en el cuerpo para ellas. Con el cuerpo de nuestra blusa abierto vamos a fijarnos bien en la peineta o la peina de la manga, la parte que va hacia el delantero y la parte que va hacia la espalda. Y dependiendo de eso vamos a colocar las mangas correctamente haciendo coincidir el centro de la manga con esa costura del hombro, colocando la manga con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, los derechos del cuerpo de la blusa y de la manga estarían enfrentados. Y ahora vamos a coser acoplando bien con las manos nuestra manga al hueco que viene para ella. Por eso vamos a ir embebiéndola un poco, es decir, dándole un pelín de vuelo o boleándola de tal forma que se vaya acoplando al hueco perfectamente sin pegar pellizcos. Os aconsejo que si no tenéis mucho manejo en coser mangas, en hacer ropa, hilvanéis la manga antes de coserla a máquina. De esta manera os va a caer perfectamente y luego para coserla va a ser mucho más sencillo. Y esto mismo vamos a hacer para ambas mangas. Las vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y remallaremos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para el elástico de los puños vamos a cortar un elástico o bien a la medida del contorno de la muñeca del niño o bien cortamos un elástico unos 6 centímetros menos de lo que es el ancho del bajo de esa manga y cortamos dos pequeños elásticos exactamente iguales a la misma medida. Colocamos uno de los elásticos, el extremo lo vamos a colocar como estáis viendo al borde de la tela, tanto en la esquina como al borde del bajo de la manga. Y vamos a primero
afianzarlo rematando bien con una puntada en zigzag al principio del elástico, luego lo estiramos y vamos a ir cosiendo, como estáis viendo, por todo el borde de la tela el elástico con una puntada en zigzag, manteniendo este elástico bien estirado. Doblamos el elástico, ahora sí con la tela, hacia el interior o revés de la tela de la blusa y vamos a coserlo, como estáis viendo, por el borde con un pespunte lineal sencillo. Lo que haremos es estirar bien el elástico de tal forma que iremos cosiendo este pespunte por todo el bajo de la manga paralelo al borde de la tela. Estos mismos pasos vamos a hacer para las dos mangas. Para cerrar esta blusa por los laterales o costados vamos a hacerlo de la siguiente manera. La doblamos por los hombros y por la mitad de la manga, como estáis viendo, haciendo coincidir perfectamente el lateral de la manga y el costado con los derechos de la tela enfrentados. Y vamos a coser desde el bajo de la manga, por ejemplo, hasta el bajo de la blusa con un pespunte lineal sencillo. Tenemos que asegurarnos bien de que la costura de la axila, o sea, de lo que es la costura de la manga, nos coincide perfectamente a un lado y al otro. Lo hacemos para ambos laterales o costados y ahora vamos a remallar esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. Las solapas de la parte trasera las vamos a dejar sin coser porque luego con los ojales y los botones se van a sentar. Si queréis coserlas podéis echarle un pespunte lineal sencillo en la solapa, fijándola bien a la espalda. Una vez tenemos la blusa casi terminada, se la vamos a probar al pequeño o a la pequeña porque es una blusa unisex y vamos a determinar el largo a nuestro gusto o a su talla. Para rectificar el largo lo que tenéis que hacer es colocar, como estáis viendo, las costuras de los costados coincidentes, doblando la blusa por la mitad del delantero y con pequeños alfileres que nos servirán como guía. Y luego, tomando como referencia esos alfileres, vamos a añadirle un centímetro o centímetro y medio de más que va a perder en el dobladillo del bajo y así, de esa forma, con esa medida, vamos a recortar de forma redondeada, como ves en el vídeo, todo lo que es el bajo de la blusa. Una vez lo tenemos, vamos a hacer un dobladillo. Como veis en el vídeo, doblamos como un centímetro o medio centímetro, un centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar de tal forma que nos quede un dobladillo perfecto e igual por todo el bajo de nuestra blusa. Coseremos este dobladillo con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela y sí que os aconsejo que digamos planchéis este dobladillo antes de coser a máquina, así seguramente os va a salir muchísimo más fácilmente y os va a quedar igual por todos lados. Realmente lo importante de los dobladillos, sobre todo en esta blusa que va abierta, es que quede, como ya digo, parejo por todos lados, redondeado por todo el bajo y además que el final de la blusa de una de las espaldas con la otra queden exactamente alineadas, queden exactamente iguales, que esto es lo más importante en las blusas abiertas. Marcamos y hacemos los ojales en una de las solapas y cosemos los botones justo en el lado contrario donde nos caiga exactamente el ojal. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.